Doctor Eugenio Jiménez Rolón está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 61 años de edad. Nacido el 21 de enero de 1957. Egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Asunción, con la tesis doctoral La asociación inscripta con capacidad restringida y la insuficiente regulación legal en cuanto a la limitación de su capacidad, calificación summa cum laude. Ejerció la profesión por 38 años, director del Departamento de Leyes y Reglamento de la Facultad de Ciencias Médicas, asesor jurídico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción. Ejercicio de la docencia en la Escuela Judicial, en la Universidad Autónoma de Asunción, en la Universidad Americana. Tiene varias publicaciones. Buen día, doctor Eugenio Jiménez. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la tarjeta amarilla y la tarjeta roja a medida que pasa el tiempo. Adelante. Muchas gracias. Señor presidente y señores miembros del Consejo de la Magistratura, ilustres componentes del jurado de honor, señoras y señores presentes en esta sala, apreciados conciudadanos, comparezco hoy ante ustedes guiado por una razón fundamental: mi inquebrantable pasión por la justicia. Créanme que si hubiésemos tenido un poder judicial que hubiese satisfecho las necesidades y las expectativas ciudadanas, seguramente no estaría hoy aquí. Es así, pues me honra y me enorgullece el ejercicio de la noble profesión de abogado. Pero ese ejercicio tiene que ser realizado sobre bases de igualdad y de legalidad. Condicionamientos esenciales esos que, como podrán certificar mis colegas, no concurren actualmente en nuestro país. Me mueve, por tanto, un insoslayable deber cívico de tratar de aportar mi experiencia y mi trabajo para el mejoramiento de algo tan sensible a cualquier comunidad como es su poder judicial. Por tanto, no estoy simplemente buscando un cargo. Estoy tratando de servir a mi país, a este nuestro país que tanto necesita superar este estado de absoluto divorcio entre la comunidad y el Poder Judicial. Divorcio fundado, obviamente, en la desconfianza, en el desasosiego. Por eso, estoy de acuerdo. Nadie podría no estar de acuerdo con las declaraciones realizadas por el presidente electo de la República. Él ha dicho y reiterado varias veces que el peor cáncer que afecta al Paraguay es la impunidad. Y yo le agregaría que es un cáncer de gravedad suma, porque la impunidad es el caldo de cultivo de la corrupción, y la corrupción es el camino seguro hacia la destrucción. Para superar ese cáncer, para extirparlo, se requiere una profunda transformación del Poder Judicial, que debe empezar por la Corte Suprema de Justicia para proyectarse cuanto antes a las instancias jurisdiccionales inferiores. Y ese cambio pasa por la renovación del Poder Judicial. De ahí que estemos viviendo un momento histórico, porque en poco tiempo la Corte estará renovada en gran parte. Yo no creo en los pomposos proyectos interinstitucionales de transformación de la estructura o de reestructuración del sistema de justicia, si esa reestructuración va a estar en manos de quienes precisamente han estructurado el sistema actual
de tan escuálidos resultados. Creo que, como ha ocurrido en otras ocasiones de crisis profunda del Poder Judicial, la solución ha de venir de afuera, de la mano de juristas patriotas que no estén manchados por la mácula de la corrupción. Y no soslayo, por supuesto, a los magistrados que cumplen a cabalidad sus funciones. Ellos merecen todo nuestro respeto. Pero este momento histórico reclama, impone la incorporación a la Corte de un abogado ejerciente de la matrícula. Porque la Corte necesita una visión diferente, necesita la visión de la ciudadanía. En mi caso, ejerzo ininterrumpidamente la profesión de abogado desde hace casi 4 décadas. Y eso me permite conocer a profundidad los vicios y los problemas de nuestra administración de justicia. Pero me permite también conocer las soluciones. Por eso estoy aquí. El cambio tan anhelado está en marcha. Estamos viviendo en este momento en que estamos transitando la primera etapa que por mandato constitucional compete al Consejo de la Magistratura. Al Consejo de la Magistratura, que tiene la honrosa misión de conformar las ternas, seleccionando a los postulantes que mayores garantías ofrezcan de un cambio en la Corte Suprema de Justicia. Para ello, ha de tener en cuenta, en primer término, la formación profesional, pues desde luego nada sólido puede construirse sobre la impericia. Pero no solo eso, además debe tener en cuenta la trayectoria de los postulantes, la conducta, la hoja de vida, como se dice comúnmente, para elegir a aquellos que no estén involucrados en cuestiones oscuras, en actitudes sospechosas. Ellos ya han demostrado firmeza de espíritu, esa fortaleza moral que se necesita para el cumplimiento de las delicadas labores de la Corte. En síntesis, es necesario que se hagan estrictas realidades los requerimientos constitucionales de la idoneidad y la notoria honorabilidad. Pero no he de seguir ahondando en los vicios y en los problemas extensos y graves de nuestra administración de justicia. Para ello hace falta recurrir a la prensa simplemente. Y podrá confirmarse la certeza de lo que vengo señalando en cuanto a la visión que tengo de la administración de justicia actual. Además, quiero hacer referencia a lo que yo considero que puede ser de utilidad para mejorar la situación actual. Para ello, he diagramado un plan de trabajo que contempla medidas de corto, mediano y largo plazos. La escasez del tiempo no me permitirá ser puntilloso con la explicación de cada uno de esos puntos. Creo que ni siquiera con la enunciación, porque son muchos. Pero permítanme hacer referencia al menos a algunos. En este sentido, creo fundamental superar el secretismo en la Corte Suprema de Justicia, sobre todo en las cuestiones de interés público. Por ejemplo, la designación de magistrados es de indudable interés general. Gran parte de la seguridad o de la inseguridad jurídica depende de los magistrados. Y no puede ser que sigan siendo designados entre 4 paredes. Por eso
Propiciaré que esas decisiones sean adoptadas en sesiones públicas de la Corte, de modo tal que tanto la ciudadanía como la prensa puedan acceder al sentido de los votos de los ministros y a sus fundamentaciones. Todavía plantearé una etapa previa, que quienes resulten ternados por el Consejo de la Magistratura comparezcan en audiencias públicas como las que estamos viviendo aquí en estos días, con acceso irrestricto de la prensa y de la ciudadanía, para que puedan conocer los puntos de vista de los que están postulados a los diferentes cargos. De esa manera, la ciudadanía podrá participar, aunque sea en algo, en la elección de sus magistrados. Lo mismo sucede con las decisiones que competen al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que competen al Pleno precisamente porque son de interés general. Deberían adoptarse, y sobre todo aquellas vinculadas con las interpretaciones constitucionales y las de tipo jurisdiccional, en sesiones públicas, con los mismos efectos señalados anteriormente. En mi relacionamiento con los jueces, seré el máximo defensor, el máximo apoyo de los jueces probos, pero así también seré el máximo censor de aquellos que se apartan de la ley y de la corrección. Y en este sentido, trataré por todos los medios de hacer efectiva una facultad que tiene la Corte y que está casi olvidada, la de realizar institucionalmente denuncias ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Del mismo modo, propiciaré la puesta en vigencia de otra facultad casi olvidada también, de que la Corte haga propuestas al Congreso Nacional para la implementación o la modificación de cuerpos normativos que tiendan a la agilización de los procesos. Fortaleceré el relacionamiento con el Colegio de Abogados del Paraguay y los demás gremios profesionales de la República. Disculpe, doctor, si puede ir redondeando, por favor, al final. Perfecto. Quería decir nada más que esos gremios son el eco de la ciudadanía. Y como no puedo seguir ahondando en los puntos que tenía pensado señalar, solamente quiero significar que de llegar al cargo de ministro de la Corte podrán considerarme un soldado que no ha de traicionar la augusta misión del mejoramiento del Poder Judicial, porque estoy seguro que ese mejoramiento implicará el mejoramiento de toda la República del Paraguay. Cumpliré a cabalidad esa magnífica cruzada, porque un sentimiento interior me impulsa a ello. Es, como dije al comienzo, mi inquebrantable pasión por la justicia. Muchas gracias. Buen día, doctor. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buen día, doctor. Buen día, profesor. Quiero ayudar en el sentido de que el tiempo realmente es corto. Y cuando usted refiere a su propuesta a corto, mediano, largo plazo, y también sobre el protocolo de preguntas del Consejo de la Magistratura, me gustaría escuchar sobre la autarquía del Poder Judicial y, aparte de estas puntuaciones del secretismo, la inseguridad jurídica, cuando usted habla de que los ternados vuelvan a hacer audiencia pública, ¿ello implica reformar en cierto aspecto la Constitución o está, según su criterio, inmerso en la interpretación jurisdiccional? No, de ninguna manera será necesaria una modificación constitucional. De hecho, que para incluso el proceso de selección para cargos de ministros de la Corte... Ya, con respecto a eso, ya, ahora con relación a la autarquía y la... Bueno,
La autarquía presupuestaria del Poder Judicial, por supuesto, está vinculada con algo trascendental como es la independencia del Poder Judicial. Indudablemente que el Poder Judicial, para poder cumplir sus altas funciones, necesita del respaldo económico correspondiente, y en este momento no existe esa autarquía, no pasa de ser una letra casi muerta en un texto constitucional, porque en realidad el aspecto presupuestario del Poder Judicial está sometido desde todos los puntos de vista, desde el momento que no tiene la potestad de decidir por sí solo el presupuesto, tiene que ser enviado al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, ahí ya hay un sometimiento, generalmente ahí ya hay un recorte del presupuesto, todavía tiene que pasar por el sedazo del Poder Legislativo, la Comisión Bicameral de Presupuesto, que otra vez vuelve a meter la mano en una atribución que debería ser exclusiva del Poder Judicial. Y como si eso no fuera poco, no se cuenta con las transferencias presupuestarias oportunas para atender a las necesidades de tinte económico del Poder Judicial. No sé si contesta su pregunta, profesor. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora María Angélica Calvo. Doctor, ¿qué haría usted para mejorar la morosidad dentro del ámbito civil, que es el que yo conozco, el ámbito, y la corrupción? Mire, la morosidad judicial tiene varias aristas. Yo le diría que comienza incluso por el hecho de que se incorporan funcionarios a las secretarías de los juzgados que no tienen la capacitación suficiente. Eso ya implica un obstáculo, ya implica un factor de ralentización de los procesos, porque dan lugar a impedimentos a veces insólitos. Y no solamente eso, dan lugar también al dictamiento de providencias que requieren de recursos de aclaratoria, de recursos de reposición, porque a veces no tienen absolutamente nada que ver con la petición realizada por las partes. Todo eso va ralentizando el curso del proceso. Pero además hay que agregar que, ¿qué haría? Yo profundizaría el sistema de los expedientes electrónicos, que es una gran iniciativa, pero que hasta ahora no funciona como debería funcionar. Son muchos los casos en que uno tiene que interponer un recurso, por ejemplo, y no tiene acceso, no puede entrar al expediente. Es verdaderamente desesperante para el profesional. Yo soy un profesional abogado, trabajé toda mi vida en la profesión y obviamente me doy cuenta de las grandes ventajas que puede proporcionar este nuevo sistema, pero tiene que perfeccionarse. En este momento, así como está, no cumple todavía la función que debería cumplir. Y además quiero resaltar algo que es esencial, que se ha implementado el sistema del expediente electrónico sin haberse adecuado previamente la legislación correspondiente, y entonces estamos ante situaciones en las que el tratar de implementar un avance se hace con base en la violación de la ley. Y eso no puede ser. Previamente se tuvo que haber adecuado el ordenamiento normativo y con base en eso sí hacer lo que corresponda. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego, viuda de Pacielo. ¿Cómo está, doctor? Usted habló de que tiene planes a corto, mediano y largo plazo que no los pudo explayar en su totalidad, ¿verdad? Sino dar un pantallazo, digamos. Ahora, la consulta es esta. ¿Esos planes los va a poder llevar a ejecución con esta Constitución que tenemos ahora? ¿Está previsto para que sea con esta misma Constitución o va a ser necesaria una reforma? Para mejorar la situación actual, que es tan grave, de ninguna manera hace falta un cambio constitucional. Simplemente hace falta actitud y decisión para mejorar el sistema judicial.
No es necesario, ni siquiera pienso en una modificación de la Constitución para implementar las medidas que yo considero que van a contribuir para el mejoramiento de la Corte y, por supuesto, por añadidura del Poder Judicial en general. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Raúl Buenos Zapena días, Urra. doctor. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Usted ha hablado con firmeza del combate a la corrupción y yo le pregunto, ya que eso es difícil esta labor, si no sería importante al menos limitar a la administración de justicia y no a la administración de justicia, o también suprimir. Hay otros órganos que tienen distintos tipos de corrupción que no tiene por qué saber una persona que viene de la carrera judicial, ¿verdad? Como por ejemplo el registro de automotores. Y incluso la Sindicatura General de Quiebras. Y la Dirección de Registros Públicos, la agrego. Y la Dirección de Registros Públicos, de manera que haya un ámbito razonable e inteligible. Yo le solía decir a mis compañeros, tomando como ejemplo al doctor Jerónimo Irala Burgos, el doctor Irala Burgos es el prototipo de lo que debiera ser un ministro que viene de la carrera judicial. ¿Por qué se le debe exigir a él tener de conocimientos suficientes para combatir la corrupción en el registro, en los registros y en la sindicatura? Yo no sé, la gente ya se olvidó. Acá hay dos clases de bienes de difuntos, los del Estado y pero por lo menos la prensa se ocupa de ellos, y los de la masa de acreedores en sindicatura. ¿Cree usted que que sería posible hacer iniciativas legislativas para buscar otro tipo de organización y limitar a la parte jurisdiccional el trabajo del Poder Judicial? Sí, desde luego que sí. La función esencial del Poder Judicial es desde luego de carácter jurisdiccional. Y lo administrativo yo creo que podría ser confiado a algún organismo técnico, pero creo que no debería ser completamente desvinculado de la Corte, porque finalmente la Corte es la representante de uno de los poderes del Estado y las decisiones de alto nivel tienen que ser tomadas a nivel de representantes del poder. Ahora bien, está bien. Muchas gracias, doctor. Tenemos consulta del auditorio, doctor Jiménez. Consulta. Doctor, usted dice que proviene del ejercicio de la profesión, en la jerga popular, abogado pasillero. Por lo que conoce las vicisitudes que sufren los profesionales del gremio, ¿qué propone para mejorar esas falencias que tiene el sistema y sobre todo con respecto al Colegio de Abogados del Paraguay? ¿Cuál sería su propuesta para que tenga un papel más preponderante en la elección de los integrantes para los distintos cargos? Bueno, la pregunta es bastante amplia, abarca diversos temas. En cuanto a lo primero, de que provengo del ejercicio profesional y por tanto conozco los inconvenientes que se plantean precisamente en ese ejercicio profesional, lo primero que tengo que señalar es que cada vez es más difícil trabajar en la profesión. Y lo grave es que uno encuentra una clara violación del principio de igualdad constitucional porque indudablemente hay colegas privilegiados. Yo no podría ser muy detallista para definir
cuál es la causa de los privilegios, pero lo cierto es que para el abogado común, como soy yo, por ejemplo, es cada vez más difícil trabajar en la profesión. ¿Qué medidas tomaría? En primer término, la organización permanente y obligatoria de cursos de capacitación de los funcionarios. No permitiría lo que ocurre en este momento de que funcionarios nuevos empiecen a ejercer el cargo sin tener la más mínima idea de en qué consiste. En segundo término, en el relacionamiento con el Colegio de Abogados. Como creo haber dicho, considero que los gremios son el eco de la ciudadanía. Ellos son los que pueden dar de primera mano cuáles son los problemas que se plantean en las distintas circunscripciones del país. En consecuencia, yo fomentaría la reunión con los gremios de abogados en forma periódica. Incluso haría lo que comúnmente se llama como días de gobierno en el interior en forma periódica, de manera tal a escuchar las dos campanas, como se dice vulgarmente, la impresión de los gremios y también las explicaciones de los magistrados. La pregunta era muy amplia, no sé si llegué a contestar toda. Está muy bien, doctor. Siguiente consulta. De llegar al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué medidas específicas piensa implementar para dar transparencia a los nombramientos de miembros de tribunales, jueces, fiscales, defensores y agentes síndicos? En realidad ya creo haber hecho referencia a esta última parte de la pregunta, pero en cuanto a cómo mejorar la transparencia de la Corte, lo primero que haría es incorporar la gestión de la Corte al sistema de expedientes electrónicos. Además, propiciaría de que se publique en un link de la página web de la Corte las fechas de entrada y salida de los expedientes de los distintos despachos. Ahí se podrá saber dónde se trancan los expedientes. Ahí se podrá saber dónde está la fuente de la morosidad. Esa es una medida que me parece fundamental para transparentar. Hoy en día no sabemos ni se nos informan en poder de cuál de los ministros de la Corte está nuestro expediente. Entonces, también esto tiene relación con lo que he señalado en mi exposición sobre la necesidad de terminar con el secretismo en la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, doctor. Siguiente consulta. De llegar al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué medidas específicas propone para combatir la mora judicial en la Corte Suprema de Justicia? Creo también haber hecho referencia a ese aspecto. Y justamente está vinculado con lo que acabo de decir, porque si se puede saber públicamente en qué fecha entró un expediente al despacho de uno de los ministros y en qué fecha salió o no está saliendo, ahí ya podemos saber quién es el que está obstaculizando que se dicte la sentencia correspondiente. Muchas gracias, doctor. Siguiente consulta. En el caso de ser elegido juez de la Corte Suprema de Justicia y le asignan una circunscripción en calidad de superintendente, ¿intentaría auscultar la opinión de los abogados con relación al servicio de justicia en su región? En realidad creo que también está contestado. Ya había destacado que justamente una de las cuestiones que yo creo fundamentales es profundizar el relacionamiento con los abogados y con los gremios de abogados. Muy bien, doctor. Estas son consultas del auditorio, doctor, que la gente... Un ratito, doctor, un ratito. Son consultas de repente, un ratito. ¿Cómo? Un minutito, por favor. Ah, sí, perdón. Le estoy explicando algo acá al doctor Eugenio. Son consultas que el auditorio realiza de acuerdo a su exposición. Es por eso que se le lee las preguntas. Muchas gracias, presidente. Adelante, doctor. Bueno, sobre el punto de no saber dónde están los expedientes, quiero contar un problema mecánico que hay que tener en cuenta para solucionar.
Los asuntos que se tratan en el Pleno es fácil saber, porque uno se reúne, es fácil saber para los otros ministros, por lo menos, ¿verdad? Pero en las salas no trabajan así. La sala trabaja cada uno en su oficina y se va uno y nadie puede impedir a un ministro de la Corte que vaya a conversar con otro, ¿verdad? Y le deje por unos días y vuelva. Hay una cuestión mecánica que yo aconsejaría a los nuevos integrantes de la Corte que ideen algo que facilite el control. Sí, estamos de acuerdo, pero así como nadie puede impedir lo que usted menciona, doctor, tampoco nadie puede impedir que las partes litigantes tengan acceso al expediente, porque en eso está en juego el derecho de defensa en juicio. Muchas gracias, doctor. Siguiente consulta. ¿Qué valores tendrá en cuenta para la elección de jueces fiscales defensores de las ternas que eleva a la Corte Suprema de Justicia el Consejo de la Magistratura? Los mismos que debe tener en cuenta el Consejo para la elección de un ministro de la Corte. La preparación profesional, la conducta, los antecedentes de los ternados y también escuchar sus puntos de vista y sus propuestas en relación a las que habrá de adoptar en caso de llegar al cargo. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Qué piensa de las huelgas de funcionarios del Poder Judicial como herramienta de presión para la aprobación del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia e instrumentada incluso por la máxima instancia judicial? ¿Qué acciones piensa implementar para desalentarlas? Disculpe, ¿se refiere a las huelgas, dijo ahora? Bueno, en primer término hay que señalar que el derecho de huelga es una conquista social, que no puede ser criticada objetivamente, pero sí es muy criticable el cómo se manejan los gremios del Poder Judicial para la declaración de las huelgas, porque la huelga debe ser la última ratio en una cuestión conflictiva. Debería justificarse únicamente cuando se tiene la certeza de que las autoridades están absolutamente cerradas a escuchar los requerimientos o las reivindicaciones. Y creo que las huelgas en el Poder Judicial están absolutamente desacreditadas porque son realizadas casi con un carácter extorsivo. Por la época en que realizan, generalmente cercano a fin de año, cuando la ciudadanía está esperando la conclusión de los procesos, cuando se afecta más gravemente a los profesionales abogados, de manera que reconozco el derecho de huelga como algo absolutamente legítimo, pero que tiene que ser ejercido en las condiciones de razonabilidad que correspondan. Y no estoy de acuerdo en la forma en que se realizan las huelgas en el Poder Judicial. Muchas gracias, doctor. Llegó una denuncia al correo del Consejo de la Magistratura que hace referencia a su persona. La denuncia es contra Eugenio Jiménez Rolón. Usted critica la justicia, sin embargo, ¿cómo puede explicar por qué usted intenta ejercer tráfico de influencia en los juzgados? Y si los jueces no acceden, son denunciados. Además, puede explicar qué parentesco le une con el ministro Jiménez Gaona, y si es verdad que era candidato él. Bueno, evidentemente es una pregunta fundada en el absoluto desconocimiento. Primero, no ejercí nunca tráfico de influencia porque no tengo ninguna influencia. Yo soy un simple abogado de pasillos, como se dice vulgarmente. Además, podrá analizarse que jamás he denunciado a ningún juez, a ningún magistrado, y en consecuencia creo que carece absolutamente de base esa denuncia. Por lo demás, no tengo ningún lazo de parentesco con el señor Jiménez Gaona. Es más, no lo conozco ni personalmente, solamente por los diarios. De modo que creo que se basa en un absoluto desconocimiento. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. El doctor Adrián Salas Coronel.
Buen día, doctor Jiménez. En realidad que tengo dos preguntas. ¿Qué opinión tiene acerca de la oralización del proceso civil? Bueno, en primer término hay que señalar que no existen sistemas procesales puramente orales o puramente escritos, sino sistemas mixtos. En el caso del proceso civil, yo creo que la predominancia de la escritura sobre la oralización que nos rige en este momento no es el problema que se tiene con respecto a la morosidad judicial, por ejemplo. Yo no estoy en contra de que se dé una mayor participación de actos procesales que se cumplan en forma oral. De hecho, tenemos sistemas, juicios especiales que se realizan oralmente, como el caso de los amparos cuando son promovidos contra particulares, o en el caso de los interdictos, que por supuesto que mantienen una gran utilidad. Y en el caso de que se tenga que pensar en la oralización del proceso civil, a lo sumo debería comprender la etapa de la producción de las pruebas y de los alegatos. Hay un ejemplo que creo que viene al caso, que es el del juicio verbal en la legislación procesal española. La ley de enjuiciamiento civil española había planteado el juicio verbal para los casos de menor cuantía, y en este momento se está modificando eso porque se ha advertido que la oralización pura es prácticamente imposible. Gracias. Por último, ¿considera importante la autarquía presupuestaria para la independencia efectiva del Poder Judicial, doctor? Considero sumamente importante, pero quiero también significar que es uno de los elementos que puede contribuir a la independencia del Poder Judicial, pero no es el único, porque finalmente, a las instituciones las hacen los hombres. El magistrado que tenga la suficiente independencia de criterios y personalidad, valentía, podrá ser absolutamente independiente sin considerar ese sometimiento que, como señalé, existe del Poder Judicial respecto de los demás poderes del Estado en materia presupuestaria. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el diputado nacional Roberto González. Muy buenos días, doctor. Buenos días, diputado. Cuando usted respondió a una pregunta formulada por el profesor Luis Fernando Sosa Centurión, referido a la autarquía, entre otras cosas, más o menos en estos términos, inclusive dijo de que lamentablemente no existe, es un imposible, es algo utópico, por cuanto que primero para el presupuesto del Poder Judicial necesariamente tiene que pasar en este modelo actual por el Parlamento, primero por el Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Hacienda al Parlamento para su aprobación. Y en ese mismo sentido también le pregunto, acaba de preguntarle el miembro del Consejo, el señor Salas, si usted consideraba de relevancia la autarquía, y usted respondió que efectivamente, entre otras cosas, para luchar por la independencia. Si el presupuesto del Poder Judicial a su criterio, o para que haya autarquía del Poder Judicial, no tiene que pasar el presupuesto por Hacienda o por el Poder Legislativo, ¿cuál sería el modelo? ¿De dónde provendría el fondo para financiarle al Poder Judicial? ¿Se autosustentaría financieramente? ¿Cuál sería? Porque usted va a estar en un cargo donde va a tener una misión y función jurisdiccional, pero también va a tener una cuestión política, decisión política muy importante. Entonces, ¿cuál es su criterio? ¿Cómo podríamos colaborar con la autarquía del Poder Judicial? Bueno, indudablemente que el Poder Judicial tiene que depender del presupuesto general de gastos de la Nación porque es uno de los poderes del Estado. Además, se
tergiversa un poco las cosas cuando se hace referencia a las tasas judiciales, porque hay que hacer un poco de historia y resulta que la tasa judicial nació solamente a los efectos de pagar un préstamo que se hizo para la construcción del Palacio de Justicia y se inició solamente para eso, pero después se dijo que se continuaría para tratar de mejorar la infraestructura en el interior y, en definitiva, quedó totalmente desnaturalizado porque quedó ya como algo estable e inmodificable. Desde luego, suponiendo que estemos aceptando esa situación, que yo no creo que sea regular, de cualquier manera, los ingresos por tasas judiciales obviamente no son suficientes para el mantenimiento del Poder Judicial. Ahora bien, lo que sí reclamaría es que en el tratamiento del presupuesto del Poder Judicial se le dé efectivamente la autonomía que debe tener para poder definir cuáles son las necesidades y no modificarlas, porque si no, lo de la autonomía y la autarquía es prácticamente letra muerta. Además, habría que pergeñar un sistema por el cual las transferencias de las partidas presupuestarias no resulten obstaculizadas y a veces obstaculizadas con algunos intereses subalternos. Por favor. Muchas gracias.